Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Muy buenas tardes con todos y todas. En nombre de Catartis, su acompañamiento pastoral y psicológico, les damos la más cordial bienvenida a esta jornada de reflexión y aprendizaje. Vivimos en un mundo cada vez más conectado, donde las oportunidades son inmensas, pero también los riesgos. Hoy abordaremos un tema crucial: cómo proteger a nuestras juventudes del ciberacoso. Para guiarnos en esta importante conversación, contamos con una experta de gran trayectoria, la doctora Verónica Egas. Ella es PhD en Psicología y Ciencias de la Educación, es máster en Psicoterapia Psicoanalítica Infantil y de Adolescencia por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. También es psicóloga clínica por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es docente investigadora y autora en temas de psicología clínica, psicoanálisis y nuevas tecnologías. Les invitamos a abrir su mente, su corazón, para recibir herramientas que nos permitan cuidar a quienes más amamos. Con ustedes, la doctora Verónica Egas. Bienvenida. Muchas gracias, Janet. Buenas tardes con todas y con todos. Antes de comenzar, quisiera agradecer a Catartizo por esta invitación y también reconocer la importancia del tema que vamos a tratar. Es un tema actual, es un tema que está pasando en estos momentos en la sociedad y es un tema mundial que lamentablemente ha llegado también al Ecuador y que es una de las problemáticas que estamos enfrentando en esta sociedad junto con nuestros jóvenes. Para esto me voy a permitir entonces eh, compartir una pequeña presentación eh, que he realizado junto para poder hablar de este tema con ustedes. Muy bien. Bueno, vamos a hablar, el tema de hoy es sobre juventudes empoderadas, cómo protegerlos del ciberacoso. Y antes de hablar específicamente del ciberacoso, vamos a hablar de uno de los temas que creo yo que es importante ubicar, que es el tema de la juventud. Cuando hablamos de juventud en la sociedad actual, nos estamos centrando en dos etapas del desarrollo. En este caso, que vienen a ser la adolescencia, ¿sí? Y también la juventud, a la que llamamos ahora juventud temprana. Cuando lo ubicamos, por ejemplo, desde otras áreas, yo soy psicóloga clínica, como ya lo compartió Janet, pero cuando vamos desde otras áreas, por ejemplo, la sociología, el tema de la adolescencia y el saber cuándo comienza la adolescencia, cuándo termina la adolescencia y cuándo inicia esta juventud, en la actualidad son límites poco claros. Sin embargo, es importante hablar de esto porque normalmente nosotros nos imaginamos que la adolescencia comienza más o menos a partir de los 12, 13 años, termina a los 18 y la juventud temprana que llamamos en la actualidad, estamos hablando desde los 19 hasta los 24, 25. Es importante hablar de esto para poder tener también una noción a nivel de la etapa de desarrollo en el cual se encuentran los seres humanos, porque no es lo mismo el ver los defectos y el impacto que puede tener, por ejemplo, las pantallas en la actualidad, todo lo que está relacionado sobre la virtualidad, las redes sociales, lo que vamos a hablar hoy día, no es lo mismo si es que nos estamos dirigiendo a una población, por ejemplo, a un grupo de niños o niñas de 5 o 6 años o de niños o niñas de 10, 11 años, a jóvenes, a adolescentes y jóvenes. Y por eso les he traído yo estos 4 temas que creo que es importante en el momento a nivel psicológico cuando hablamos de adolescencia y de juventud temprana. Es una etapa que es extremadamente delicada a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel afectivo. Y vamos a ver sobre todo por qué hay ciertos elementos que es importante tomar en cuenta. Primero, dentro de esta etapa está la llamada construcción de identidad. Es decir, el joven, la joven, la adolescente, la joven de 19, 20 años, se encuentra en este proceso de construcción de identidad. Finalmente, este proceso de, ¿qué es eso de
ser yo misma, de cómo me posiciono frente a los demás y qué implica de una u otra manera ser hombre, ser mujer frente a este social. Para llevar a cabo la construcción de la identidad es algo mucho más complejo de lo que yo estoy aquí mencionando. Sin embargo, hay una parte que es importante, que es un proceso de identificación. Es importantísimo en esta etapa, el joven, el adolescente o el adolescente busca referentes sociales para identificarse. Y es ahí donde pasamos al otro elemento, que es el lugar del otro. ¿A quién se identifica o con quién se identifica? Y aquí tenemos este lugar, yo les traigo con este término, el lugar del otro, es este otro, ¿sí? Que vive, que está conmigo, que forma parte de mi círculo social, que de una u otra manera yo me veo relacionado con. Este otro pueden ser pares, es decir, estamos hablando de sus mismos amigos, de los pares que lo rodean, o también pueden ser adultos referentes. Y estos adultos referentes o estos pares vienen a apoyar y a aportar en este proceso de identificación. Ya veremos luego cómo vienen estos procesos de los cuales yo les estoy hablando, cómo vienen a articularse, a formarse o qué lugar vienen a tener en el momento, en el lugar de la virtualidad. Y luego tenemos la construcción de vínculos. En adolescencia y en la juventud temprana, la construcción de vínculos es esencial. Vínculos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos ya dentro de una lógica de la infancia, ¿sí? Esta persona ya no es un niño o una niña, tiene otro lugar, tiene otro rol frente a lo social y comienza a darse cuenta cómo cambian los roles, las dinámicas, las formas de hacer amistad, cómo cambian estas particularidades a nivel de la construcción de las relaciones, tanto de amistad como de pareja. Esto evidentemente antes se daba única y exclusivamente a nivel presencial. Entonces, esto se hacía dentro de una relación cuerpo a cuerpo, tú a tú. En la actualidad, vamos a ver qué pasa con la virtualidad y las redes sociales. Y finalmente tenemos el lugar de la familia. Esta familia, que en la infancia era algo esencial, era algo central en el desarrollo y en el sostén afectivo, emocional, psicológico del niño o la niña, y que ahora parecería, y juego con esta palabra, parecería que toma un segundo lugar, pero vamos a ver que no necesariamente toma un segundo lugar y que es muy importante su presencia y que es muy importante las dinámicas y las relaciones familiares en este momento de la vida. Entonces, una vez que nos queda un poquito claro el tema más psicológico, el tema más psíquico con relación a lo que está pasando en las juventudes, vamos a ver esto de la virtualidad. Y yo les traigo aquí una primera pregunta, que es algo que se cuestiona, ¿sí? Las personas y los adultos. ¿Esta virtualidad, finalmente la virtualidad, es la realidad o no? Finalmente la virtualidad, cuando hablamos de lo virtual, ¿es real o no? Y para comenzar a trabajar esto, les traigo un concepto. Me fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es un poco de donde nosotros nos basamos para todo lo que es el lenguaje, y vean ustedes el concepto que trae la RAE con relación a virtualidad. Pone estas palabras: potencialidad, probabilidad, posibilidad, eventualidad. Pone también, incluye también apariencia y realidad. Si ustedes lo leen junto conmigo, es como que si la RAE, y esto es a nivel de lo social, vendría a pensar que la virtualidad no es algo dentro de lo real, no es algo dentro de la realidad, no es algo dentro de lo concreto. Y esto es una de las primeras dificultades que nosotros tenemos en los choques de generaciones. Es importante que los adultos vayamos entendiendo poco a poco, logremos comprender el hecho de que la virtualidad de una u otra manera tiene su lugar, tiene una presencialidad y existe. Ahora, ya vamos a ver cómo existe, pero eso no quiere decir que no existe, que no sea real.
y sobre todo para las generaciones, para el ser humano que se encuentra en una etapa de desarrollo, el efecto y los efectos que puede tener la virtualidad en su desarrollo, en su forma de ser, en su vida cotidiana, pueden ser directos y en ciertos casos lamentablemente nefastos. Vamos a ver, ¿no? Entonces yo les decía, ¿es real o no es real? Es importante aquí definir. Cuando hablamos de una realidad, normalmente estamos acostumbrados a algo cotidiano. Nosotros pensamos en una realidad concreta, en una realidad de cuerpo a cuerpo. Hablamos que lo presencial es esta presencialidad de los objetos concretos, incluidos nuestro cuerpo. Eso ya lo vivimos en la pandemia, ¿no? En la pandemia vivimos esta presencialidad, vivimos esta importancia también, nos dimos cuenta de la importancia del lugar del cuerpo y de las relaciones directas dentro de una vida cotidiana común. Ahora, ¿qué pasa en lo virtual? Cuando hablamos de lo virtual, evidentemente no estamos dentro de esta relación concreta, con los objetos concretos, con el cuerpo a cuerpo, pero, y desde aquí tenemos que ir entendiendo, el ser humano, de una u otra manera, crea un vínculo, hace una relación a través de los dispositivos, a través de la computadora, a través de los celulares, a través de las laptops, lo que nosotros queramos a nivel de los dispositivos virtuales, digitales, tecnológicos, que cada vez salen mejores, cuando digo mejores, con más tecnología, mucho más fácil a nivel del manejo y a nivel del audio, a nivel de la imagen, mucho más claro, ¿no? Pero, ¿qué hace el ser humano? Comienza a construir un tipo de relaciones. Es una construcción diferente, pero es una construcción y existe un vínculo. Y es por eso que les puse, si ustedes ven el último cuadradito, el cuadradito celeste, sí es una realidad, pero es una realidad diferente. No podemos negar que de una u otra manera los seres humanos tenemos la tendencia a crear los vínculos, sean estos presenciales o sean estos virtuales. Estos vínculos existen, pero cómo existen, de qué manera existen y cómo se van construyendo, eso evidentemente es diferente. Porque los seres humanos tenemos la tendencia a pensar que todo tiene que ser igual. Y este es uno de los grandes choques a nivel generacional, ¿sí? Sobre todo las generaciones con las cuales no nacieron inmersas en un mundo tecnológico, sino que a través de los años y a través del tiempo la tecnología fue apareciendo, es como que les es muy difícil el aceptar el hecho que a través de la virtualidad se va construyendo lazos humanos o afectos o emociones que no funcionan de la misma manera que cuando eran presenciales. Y vamos a ir mirando el riesgo que hay, porque esto es algo real, el riesgo que hay frente a esto. Entonces, una de los elementos importantes, porque mire, el mundo de lo virtual es enorme, es enorme. Cuando hablamos de la virtualidad, hablamos de tecnología, hablamos de internet y las redes sociales es solo un pedacito, ¿no? Pero evidentemente las redes sociales son las que vienen a impactar, son las que tienen mucho peso en las relaciones humanas, ¿no? Y entonces yo les decía, ¿cómo se construye estos vínculos? Claro, a nivel de lo presencial, en el cara a cara, desde que nace un niño, esta presencia de este otro, en este caso voy a decir este otro materno, y este otro que le cuida, esta mamá o esta persona que hace el rol materno, que viene a cuidarle, es la persona inicial con la cual comienza a hacer un vínculo. Ese vínculo es esencial. Ese vínculo nos permite a nosotros irnos construyendo poco a poco, ¿sí? Ir dando forma a lo que nosotros somos como seres humanos. Y para nosotros, la mirada de los demás, la mirada de nuestra familia, cómo nos ven, cómo nos llaman, cómo se portan, cómo yo me porto con ellos, es esencial para nuestra formación. Entonces, la mirada de los demás, el feedback que los demás nos dan, los estímulos que de una u otra manera nosotros recibimos en nuestro ambiente familiar,
es esencial. Familiar, de amistades luego, de los pares, cuando vamos a la guardería, a la escuela, al colegio, todo eso viene de una u otra manera a impactarnos a nuestra forma de ser y cómo nos vamos poco a poco desarrollando y ubicando dentro de este mundo social. ¿Qué pasa? Ustedes me dirán, bueno, finalmente, ¿qué pasa entonces con el vínculo virtual? Porque estamos hablando de un vínculo bien particular, ¿no? Son cómo se va creando, cómo va tomando forma, cómo va ubicándose dentro de esta relación de las personas. Entonces yo les puse aquí, miren, la socialización tiene siempre normas y reglas, pero claro, la socialización presencial tiene unas normas y reglas y la socialización virtual tiene otras. Fíjense ustedes, si seguimos, el vínculo virtual, si ven ustedes la flechita, yo les puse redes sociales. Son espacios de socialización. No lo podemos. El Facebook, el TikTok, el Instagram, incluso el WhatsApp. Estamos hablando ya de la virtualidad, ¿no? Los mails que ahora casi no se usan, pero digo, en las relaciones sociales, los mails quedaron ya para temas mucho más laborales y formales, son una manera que tenemos nosotros de relación. Fíjense ustedes, esta charla, la cual estamos de una u otra manera llevándola a cabo, se la hace gracias a la virtual. El pensar que nos tocaba un sábado movilizarnos cada uno a la 1 de la tarde para venir a hablar de un tema específico hubiese implicado toda una serie de elementos logísticos. En la virtualidad, eso nos implica de una u otra manera el poder relacionar. Y ya vamos a ver que esta virtualidad también ayuda a tener un acceso mucho más amplio a un número de personas más amplio. Porque, por ejemplo, esta charla se las está llevando a través de distintas redes, de distintos canales, pero también, fíjense ustedes, esta charla queda grabada. Entonces, esto implica, y vamos a ver la importancia de esto de la virtualidad cuando hablamos del ciberacoso, porque esta charla queda grabada y eso implica que cualquier persona que esté interesada sobre el tema o que por una u otra razón llegue exactamente a este video va a poder escucharlo, no necesariamente en este momento, sino puede escucharlo en cualquier otro momento, porque queda ya su huella dentro del mundo virtual. Y esto es algo que no tenemos que olvidar, que cualquier cosa que nosotros, de una u otra manera, subimos o intervenimos dentro del mundo virtual, queda la huella. Eso no se va a ir. Puede ser incluso que nosotros borremos cosas, pero sabemos, y eso nos dicen los ingenieros informáticos, los ingenieros de sistemas, y lo sabemos, la huella queda. Y cualquier tipo de información que nosotros de una u otra manera subimos o interactuamos, queda marcada. Entonces, como ustedes ven, yo les decía, ¿cómo se crea este vínculo virtual? Fíjense ustedes, cuando hablamos de vínculos virtuales, tenemos o que son encuentros puntuales, es decir, puntuales específicamente con alguien y específicamente dentro de una relación muy particular o, y aquí viene yo creo que es un elemento a tomar en cuenta, las relaciones que se crean son relaciones que están mucho dentro de lo imaginario. Cuando yo digo imaginario, no estoy diciendo que esa persona se está inventando, no, pero imaginario es que muchas de las cosas que nosotros vemos, que nosotros escuchamos dentro de la virtualidad, nos imaginamos. Por ejemplo, ustedes me están viendo en este momento a mí y solo ven lo que yo permito que ustedes vean, pero no pueden verme a mí completa, no me pueden ver a mí todo mi cuerpo, no saben si soy alta, si soy pequeña, si soy flaquita, si soy más gordita, no saben la manera como yo me muevo, sino solo lo que yo quiero mostrarles a ustedes. De esta manera también se crean los vínculos y las redes dentro de lo social.
perdón, los vínculos sociales dentro de las redes. Es decir, solo mostramos lo que nosotros queremos mostrar que el otro vea. Entonces, claro, cuando comenzamos a darnos cuenta, que es una de las grandes dificultades que tenemos en la actualidad, cuando comenzamos a darnos cuenta que se rompen relaciones, que hay estafas, que hay desencuentros, que hay violencia dentro de estas redes, de estos vínculos. En lo virtual es justamente por esto de lo imaginario. Lo imaginario juega mucho peso y lamentablemente los seres humanos, y cuando somos más jóvenes, cuando estamos dentro de la adolescencia o dentro de la juventud temprana, se nos hace mucho más difícil el ver esta diferencia. Y se cree que lo que se ve es lo que es, ¿no? Fíjense ustedes, es un riesgo enorme, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y ese es uno de los grandes riesgos que tenemos en la actualidad, que es esto de, miren lo que yo les pongo, mostrarse o exponerse. Cuando hablamos de redes sociales, los jóvenes, los adolescentes y los jóvenes adultos tienden mucho a mostrar lo que pasa en sus vidas, a mostrar con relación a sus amistades, a mostrar emociones, a mostrar afectos, a mostrar incluso tenemos, ¿no? El día a día tenemos gente, bueno, influencers que muestran su vida cotidiana. Sí, tenemos a veces, y esto no solo los influencers, mucha gente sube sus fotos, fotos con familiares, fotos con amigos, fotos de salidas, nos mostramos a lo. Entonces, miren ustedes esta tendencia del ser humano para mostrar al otro. En el momento, y ahí voy a trabajar estos tres cuadraditos que preparé aquí, sí, el mostrarnos es algo muy humano, porque, como les decía antes, nosotros nos construimos subjetivamente, psicológicamente, emocionalmente, afectivamente, junto con los demás, a través de los demás. Necesitamos a los demás para construirnos a nosotros mismos. Necesitamos su mirada, necesitamos sus gestos, necesitamos el contacto cuerpo a cuerpo. La lógica de la ternura, la lógica de la presencia es esencial, ¿no? Entonces, claro, esta construcción de subjetividad que se va dando desde que somos pequeñitos, pero que en etapa de la infancia, la adolescencia y la juventud es esencial, ¿sí? Entonces, claro, no solamente dependemos del otro, sino que también nos mostramos al otro. ¿Qué pasa en las redes sociales? Hay un clic, hay un cambio, como yo les decía, funciona de manera diferente. Y aquí comienzan los retos. ¿Hasta dónde vamos a mostrar? Mostrarnos, y por eso les puse en el segundo cuadradito verde, ¿qué mostramos? ¿Qué vamos a mostrar en las redes sociales? Nos vamos a mostrar a nosotros mismos. ¿Qué queremos mostrar? Queremos mostrar nuestras redes de amistad, queremos mostrar a nuestra pareja, queremos mostrar a nuestros hijos, queremos mostrar a nuestros padres. ¿Y para qué? ¿No? Esta charla no se centra específicamente en la actualidad existe. Esto es una seria problemática en esta adicción que hay con relación a las redes sociales, sino vamos a centrarnos en el ciberacoso. Pero solo sí creo que sí es importante hablarlo de esto de la adicción porque entra aquí en el mostrar, ¿no? En la actualidad vemos muchos jóvenes y también adultos, los cuales comienzan a mostrar y comienzan a estar totalmente conectados en las redes sociales esperando los famosos likes. Los likes son esos me gusta que encontramos, ¿no? Y de repente comienzo a medir mi importancia en este mundo, la importancia que tengo hacia los demás, el caso que me hacen los demás a través de los likes. Entonces, si tengo muchísimos likes, estoy muy bien, soy querida, soy aceptada. Si no tengo likes, comienzo a tener serios problemas con relación a conmigo misma, en cómo me siento y comienzan evidentemente síntomas, angustia, ansiedad, depresión, toda una serie de cosas. Ahora, pasando de esto, ¿qué pasa con el mostrar? Al mostrar nosotros, el mostrarnos a los demás implica siempre, es un riesgo, ¿no?
tanto presencial como virtual, es exponerme al otro. Ahora, cuando es presencial, tengo claro frente a quién muestro, a quién estoy mostrando. Estoy mostrando a mi familia, estoy mostrando a mis amigos, estoy mostrando a la gente que presencialmente está ahí. Y solo hay. ¿Qué pasa en la virtualidad? Como yo les decía, lo que subimos en las redes sociales, lo que decimos en las redes sociales, queda grabado para siempre. Y no sabemos, fíjese, por eso puse ahí el exponerse en el cuadradito celeste, es el riesgo frente al otro. Este otro desconocido. No sabemos quién nos va a ver. No sabemos a quién va a llegar esa información. No sabemos cuándo. No tenemos idea cómo van a reaccionar. Entonces, claro, hay un límite muy estrecho, muy corto, entre esta búsqueda de la aceptación del otro, mostrarme hacia el otro, al ciberacoso. Y vamos a ver qué es esto del ciber. Primero, para entender qué es esto del ciberacoso, me fui a dos conceptos. En un concepto que es de la UNICEF, porque esto ya es una seria problemática a nivel mundial y la UNICEF está trabajando en esto. Fíjense, el ciberacoso es el acoso mediante el uso de tecnologías digitales. Entonces puede ocurrir en redes sociales, en plataformas de mensajería, estamos hablando WhatsApp, estamos hablando Telegram, estamos hablando mails, en plataformas de juegos. Sepan ustedes que los niños, los adolescentes y los jóvenes adultos tienen mucha habilidad y es algo muy común en ellos el jugar videojuegos. Pero en la actualidad son los videojuegos en los cuales me conecto con otra persona que está en otra parte del mundo y juego junto con ellos, ¿no? Entonces muchas veces estoy jugando con desconocidos. Se trata de una conducta repetida. Esto es importante tomar en cuenta, porque el ciberacoso comienza a ser algo poco a poco, paulatino, que comienza a ser, ya vamos a ver los elementos, ¿no? A cerrar, que comienza a acosar, que comienza a encerrar a la persona y que lo hace repetidamente, ¿no? ¿Y para qué? Dirigida a asustar, enfadar o avergonzar a las personas que son objetivo, a las personas que está dirigido este acoso. Fíjese lo que nos dice la UNICEF. Y ahora, desde lo psicosocial, en general, los fenómenos que estamos viendo, el ciberacoso es violencia, es una forma de violencia psicológica que se ejerce a través de medios digitales, redes sociales, correos electrónicos, chats, foros, videojuegos en línea o mensajería instantánea. ¿Se dan cuenta ustedes? Pasamos y aquí tenemos ya dos elementos. Primero, que el ciberacoso es una conducta repetida. Es algo que se hace constantemente. Y segundo, es violencia. Es violencia que en la actualidad hemos visto que lamentablemente existen ciertos casos tan extremos que han llegado hasta empujar al suicidio a las personas que son acosadas. Estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de adolescentes. Y para que ustedes no crean que es algo que está fuera de nuestro medio y que es algo que pasa más en otra latitud, en Estados Unidos, en Europa, en otros lugares, les traje cifras del Ecuador. ¿Sí? La organización Child Fund nos sacó los resultados, mostró los resultados de una investigación que hizo con relación de un estudio que hizo, y son resultados actuales, 2025, ¿no? Ellos presentaron este informe en marzo del 2025, es de este año, fíjense en ustedes. Y les traje de aquí algunos datitos con relación a el uso de la virtualidad y del ciberacoso. En nuestro país, el 90%, estamos hablando del Ecuador, el 90% de los niños, niñas y adolescentes tienen acceso a la virtualidad y se conectan a través de los teléfonos celulares. Porque claro, antes se pensaba, decía, no, en los lugares más remotos, en los pueblos lejanos, en las pequeñas comunidades, los niños, niñas, los jóvenes no tienen fácil acceso al Internet, muchas familias no tienen computadora, muchas familias no pueden tener acceso al laptop. Sí, estamos hablando de celulares. Es altísimo
el número, si ustedes ven el porcentaje de niños y niñas en actualidad que tienen acceso a la virtualidad y al Internet. Pensaríamos que esto es algo positivo, porque implica que el Internet evidentemente abre mundo y tienen acceso a una amplia gama de información. Pero vean ustedes qué interesante, las redes sociales, ¿sí? A nivel de la virtualidad, que ellos más utilizan en nuestro país son WhatsApp y TikTok. Fíjense en ustedes, WhatsApp y TikTok. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Yo aquí incluiría Instagram, sobre todo para jóvenes adultos, porque esta investigación se hizo con relación a niños, niñas y adolescentes, y yo incluiría Instagram para jóvenes adultos, más o menos entre los 20 y 25 años por tema de generación, ¿no? Vean ustedes, y 3 de cada 10 niños y niñas que usan, y adolescentes que usan, 3 han recibido cierto nivel, algo de intimidación o agresión en línea. 3 de esos 10. 1 de cada 10 ha recibido propuestas sexuales o algún tipo de extorsión. Estamos hablando, ¿no?, de infancias y adolescencias. Y finalmente, este otro dato que a mí me parece gravísimo, bueno, todos me parecen graves, pero 9 de cada 10 niños y niñas, perdón, 9 de cada 10 niñas, adolescentes, estamos hablando mujeres, ¿sí? Han recibido ofertas, 9 de cada 10 que reciben ofertas sexuales son niñas, son mujeres. Entonces vemos que existe. Con esto no quiero decir que los niños o los adolescentes varones no estén en riesgo, por supuesto que están en riesgo, pero vemos que en la actualidad la tendencia dentro de la virtualidad es que dentro de esta lógica y esta burbuja, las niñas adolescentes reciben más a nivel de cifras estadísticas, reciben estas ofertas sexuales de una manera más continua, ¿no? Es un peligro y es un riesgo enorme con relación a esto. Estos son datos del Ecuador. A eso es a lo que están ahora enfrentados nuestros niños, niñas, adolescentes y también, yo diría, los jóvenes adultos, ¿no? Rápidamente, yo creo que es importante tomar en cuenta ciertos elementos, ¿sí? Cuando hablamos del ciberacoso. ¿Qué es esto del ciberacoso? Ya vimos un poco el concepto, pero ¿a qué llamamos o ya cómo se aterriza? ¿Cómo saber si una persona, si un adolescente, si una adolescente o una joven o un joven están enfrentados al ciberacoso, ¿no? Se caracteriza por conductas repetitivas o intencionadas que buscan hostigar, intimidar, humillar, amenazar o excluir. ¿Sí? Entonces, miren, y estas acciones tienen diferentes formas. Por ejemplo, mensajes ofensivos, difusión de rumores o información falsa, rumores o información que lo que quieren es dañar, ¿sí?, la reputación de alguien. Esto es otra cosa, ¿no?, que es gravísimo, la publicación de fotos, videos o datos personales sin su consentimiento. Y lo más grave aún en la actualidad, porque hace unos 4 o 5 años era este tema de las fotos que normalmente eran enviadas por los niños, niñas, por los adolescentes, por los jóvenes, qué sé yo, a alguien o que eran subidas a sus redes sociales y que después esas fotos de una u otra manera eran usados por los extorsionadores o por los acosadores, ¿no? Vean, en la actualidad con la inteligencia artificial esto ha tomado otra amplitud. Estamos dentro de otra lógica y basta un video, basta una foto nuestra que la inteligencia artificial puede crear nuevas imágenes, puede crear videos, puede crear audios basados en esta información que nosotros subimos. Esto es lo más grave de todo. Y evidentemente estamos hablando de información falsa, ¿no? Después, suplantación de identidad para engañar o perjudicar a la víctima, justo de lo que estamos hablando ahorita. Esto se da mucho en las extorsiones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y exclusión deliberada de grupos o actividades digitales. Esto se da mucho en la época de la adolescencia, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con esta tendencia que también existe de dejar a un lado, de no solo extorsionar, sino de rechazar y a jóvenes
en el cual estamos enfrentando toda esta lógica de la soledad. Cuando hablábamos de la adolescencia, estábamos hablando de la importancia del lugar de los pares y la importancia de sentirse parte de un grupo. Imagínense ustedes si a través de la virtualidad lo que logramos es aislar o hacerle sentir sola a una persona. Estos son ciertos elementos, ¿no? Ahora, si es importante diferenciar un poco, ustedes me dirán, bueno, finalmente cuando hablamos de ciberacoso, acoso siempre ha habido siempre. Acoso siempre ha habido. Es parte de los seres humanos, ¿no? Lamentablemente, así como existen afectos, el amor, el cariño, la ternura, sí, también uno de los afectos humanos, tenemos el odio, tenemos el rencor, y uno de los elementos fuertes que existe dentro de los vínculos humanos es la violencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las diferencias que sí tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de ciberacoso, ¿no? Por ejemplo, puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Por qué? Es lo que yo les decía, porque la virtualidad está ahí siempre. Entonces, cuando existe, por ejemplo, un acoso presencial, es específicamente, se necesita específicamente la presencialidad y el hecho que el acosador esté presente y que la persona esté presente y que se dé ese desencuentro. En la virtualidad no. Sí, el acosador puede mandar mensajes, puede mandar audios, puede mandar videos, puede amplificar, puede estar ahí, y es en el momento en que la persona se conecta a través de los canales tecnológicos que recibe todo eso. Entonces, evidentemente, puede ocurrir en cualquier momento. Así como puede ocurrir a las 3 de la mañana, puede ocurrir a las 10, puede ocurrir a las 12. No hay manera de ubicar o determinar, ¿no? Otro de los elementos se propaga rápidamente en las redes. Esto es algo mundial. Esto es algo que no está reducido única, exclusivamente o centrado en un grupo o en una persona, en una comunidad o específicamente, que es una diferencia de la presencialidad, dónde pasó, sino que es algo que, vean, es inmenso y que las personas que han sufrido este tipo de acosos lo dicen en sus testimonios, ¿no? No se dan cuenta de la amplitud, de la amplitud del manejo de la información y de lo rápido que. Y esto implica, evidentemente, que la reacción también es virulenta. Y cuando digo virulenta, así como puede haber una carga emocional muy fuerte, también puede haber una carga de violencia y despiadada frente a la persona, que también es algo que es importante tomar en cuenta. Fíjense ustedes que una gran mayoría de acosadores, por no decir la totalidad, se escudan bajo el anonimato, que es una de las cosas que trae la virtud. Entonces, evidentemente, como están dentro de este carácter anónimo, como no se muestran tal cuales son, como no se muestran dentro de su identidad propia, entonces se escudan frente a este anonimato y es una violencia brutal, sin límites muchas veces y extremadamente nociva para la persona que la recibe, ¿no? Y fíjense ustedes, suele dejar a la víctima en un estado de indefensión, ¿sí? Porque claro, finalmente, yo les decía, es una información que va a seguir ahí circulando. Es algo que queda ahí siempre. Entonces, puede haber momentos que son muy fuertes y puede haber momentos que bajan. Estoy hablando del ciberacoso, del acoso, de la violencia, pero después por algo puede volver a subir y puede volver a aparecer la violencia o puede volver a aparecer en otro momento, en otro lugar, bajo otras lógicas, pero está ahí. No es algo que tiene un inicio y tiene un final. Sí tiene un inicio, pero no sabemos cuándo. Aquí les traje, mi idea no es revisarlas todas, pero miren ustedes, esto es tan grande, esto es tan amplio, y esto está tomando lugares tan fuertes que estamos con diferentes tipos y cada vez más, cada día aparecen nuevos tipos de ciberbullying. Yo les traje aquí rápidamente algunos,
Pero esto no quiere decir que sean todos. Algunos de los que hay en la actualidad, y esto no quiere decir que en un mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, haya más, ¿no? Brevemente vamos a ver, miren, desde el acoso, digamos que no lo quiero decir así, pero podría ser lo más clásico, el acoso, que son insultos, denigración y humillación. Tenemos también la famosa suplantación de identidad, hacerse pasar por otra persona, creando perfiles falsos o usando sus cuentas. Esto es algo muy, muy grave y sobre todo los niños, niñas, adolescencias y los jóvenes suelen de una u otra manera caer en esto porque creen, como yo les decía, esta construcción del vínculo virtual se lo hace muy dentro del imaginario. Entonces creen lo que están leyendo, creen esa foto que les envían y creen que es esa la persona con quienes están interactuando y finalmente no tienen nada que ver, ¿no? Pero esto no solamente pasa con con infancia o con adolescencia o con la juventud, eso también pasa ahorita y es un fenómeno muy, muy serio con personas, por ejemplo, de la tercera edad. Existen casos muy serios de estafas o de extorsión con relación a personas de la tercera edad que creen que están interactuando con una persona y evidentemente hay estafas a nivel financiero y que finalmente han sido totalmente otras, ¿no? Estafas también románticas que se llaman. Eh, Eso es en suplantación de identidad. Tenemos difusión de información privada, publican fotos o videos o información vergonzosa de la víctima en redes sociales para humillarla. Hay casos, y estos casos son, vean, muy, muy conocidos de jóvenes que envían fotos privadas a sus parejas, a sus novios, novias, pensando, ¿no? Que queda única y exclusivamente para eso, y eso se vuelve algo viral, ¿no? Y de repente esas fotos, que era una interacción privada entre dos seres humanos, se vuelve algo virtual y algo inmenso, por un lado. Eso por un lado. Y por otro lado, como les decía, también la alteración de las fotos, ¿no? Es decir, fotos que no eran o no tenían ningún carácter sexual, pero que de repente son transformadas a través de inteligencia artificial o a través de, ustedes saben que en la actualidad hay mucho manejo con relación a los programas de imagen y aparece, ¿no? Tenemos el sexting, que es el envío de mensajes o imágenes de contenido sexualmente explícito con intención de dañar o hostigar a la persona. Entonces, de repente tenemos a jóvenes o adolescentes que reciben imágenes, videos muy fuertes y no saben de dónde ni por qué, ¿no? Muy, muy, muy fuertes a nivel sexual, con carácter sexual. Esto queda, ¿no? Esto impacta, esto es algo muy fuerte. Tenemos también la sextorsión, que es el chantaje en el que se amenaza a la víctima, lo que estábamos hablando, de difundir material sexual. El ciberflashing, que es el envío no solicitado de imágenes explícitas, ahí está, de los genitales de una persona. El stalking, el stalking es algo muy, también es algo de los muy, muy comunes, es el monitoreo obsesivo y constante de la actividad de una persona. ¿Sí? O sea, se le sigue, se le busca, se trata de saber exactamente dónde está, cómo está, y lamentablemente en la actualidad, no solo la virtualidad, sino la tecnología nos permite hacer eso. Estamos dentro de un mundo en el cual el saber la ubicación de una persona, el saber el lugar donde está, el saber a través no solo de las redes sociales, sino a través de los dispositivos tecnológicos, a través, vean, a través de todo lo que implica el Google Maps, y todos los GPS y todo eso, en la actualidad es bastante fácil, ¿no? El grooming es algo muy, muy, también muy común, la manipulación de un adulto para ganarse la confianza de un niño o un adolescente. Eso es algo muy, muy serio dentro de nuestra actualidad. Y ustedes saben que han habido no solamente abusos sexuales, violaciones, sino también asesinatos están dentro de la lógica de la pedofilia a través de contactos iniciales a través de Facebook, Instagram, TikTok, etc., ¿no? El cyberbaiting, también grabar o difundir videos de... Esto es algo nuevo, esto es algo, nos alejamos un poquito de los niños y niñas, pero de profesores en situaciones comprometedoras o humillantes. Y el woke phishing, que también es algo nuevo, estos dos últimos son algo más nuevo, más bien un fenómeno nuevo, que es el uso de causas sociales como el feminismo
ecologismo para engañar y manipular a la víctima y obtener información o cometer un fraude. Como ustedes ven, esto es enorme, ¿no? Y aquí les escogí solo algunas, digamos, de las más frecuentes o de las que sabemos en la actualidad. Pero esto cada vez más va a seguir creciendo y tenemos que saber o tener alguna idea de cómo reaccionar, ¿no? Aquí le dividí en dos. ¿Qué hacer en caso de ciberbullying? Estos son casos más concretos y después vamos a ver ya a nivel psicológico qué es lo que necesitamos hacer. Lo primero, acción inmediata, ¿no? Es importantísimo no responder la agresión con agresión, porque todo queda grabado, la violencia está ahí. Y el responder con una agresión lo que va a hacer es crecer más la violencia, ¿no? Y podemos, en actualidad, todas las redes sociales, todos los dispositivos tecnológicos nos permiten bloquear. No tenemos que tener susto en bloquear. Tenemos que aprender a bloquear al agresor o las fuentes de donde viene la agresividad de un inicio, ¿no? Y es importantísimo guardar la evidencia. Miren, muchas veces las víctimas o las personas que reciben las cosas o estos mensajes violentos del susto, de la ansiedad también, ¿no? Sin saber qué hacer, borran, no, hay que guardar la evidencia, porque eso es evidencia. Yo les decía, todo dentro de la virtualidad deja una huella. Y si bien les decía, tenemos que tener cuidado con las huellas que nosotros dejamos, al mismo tiempo los agresores, al hacer ciberbullying, también están dejando una huella. Y eso es algo que a nosotros nos puede servir en el momento de defendernos, ¿no? Es importante la búsqueda de apoyo, hablar con alguien de confianza, el manejar el ciberbullying solo no ayuda, ¿sí? Los niveles de ansiedad, de angustia que hay son extremadamente altos porque ya hemos visto que son ataques frecuentes, constantes y continuos. Entonces, esto esto viene a desequilibrar al ser humano. Y si estamos hablando de adolescentes y de jóvenes adultos en esta etapa tan delicada como la que vimos, entonces es aún más importante que se sientan acompañados y sostenidos, ¿no? Comunicar a las instituciones educativas si este ciberacoso, este ciberbullying sucede también dentro del grupo social escolar, pedir ayuda profesional, no hay que tener miedo, es importantísimo el que puedan tener las personas apoyo psicológico, apoyo en ese rato, intervención en crisis. No tenemos que tener miedo en ese momento de sentir, el pedir apoyo y el saber que alguien puede acompañar, ¿sí? En este momento tan difícil. A nivel, evidentemente, legal, ya incluso en el Ecuador tenemos, ¿no? Tenemos ya mecanismos legales para reportar, no solo en las plataformas digitales, sino denunciar ante las autoridades. Por eso es importante guardar la evidencia y a nivel de prevención, esta no es una charla informática, pero vean, nunca está de más, ¿sí? Es importantísimo el configurar la privacidad. Pensemos bien qué subimos a las redes sociales. Pensemos bien con quién nos contactamos. Pensemos bien qué mensajes le respondemos. Este tema de seguridad son básicos y están a nuestro alcance. El hablar con nuestros niños, con los adolescentes, es importante que las familias, que los padres no crean que sus hijos no están de una u otra manera entrando dentro de esta lógica de la virtualidad. Sí están, de una u otra manera, ¿no? Algunos más, otros menos, pero es importante darles las herramientas básicas para defenderse, darles las herramientas para dentro de lo humanamente posible poder navegar con seguridad. Y eso se lo hace a través de qué? De las familias. Y eso es lo que vamos a ver finalmente. ¿Sí? Es posible construir, para cerrar este tema, ¿no? Es posible construir entornos digitales seguros. El 100% de seguridad nunca vamos a tener. Pero sí es importantísimo el tomar en cuenta que la base para cualquier seguridad, aparte de todo lo que vimos en la diapositiva anterior, es lo humano y son las relaciones humanas. El lugar de la familia es fundamental. El lugar de los padres, el lugar de los hermanos. ¿Por qué les pongo aquí a los hermanos? Porque los hermanos son pares y los padres y los hermanos pueden venir a sostener y acompañar emocional y afectivamente a la persona que está sufriendo de bullying. Pueden acompañar y sostenerle y ayudarle, por ejemplo, a hablar, a que pueda hablar con los padres, a contarles. Aquí no estamos para culpabilizar a la persona. Sí, puede ser que se equivocó, puede ser que construyó una relación virtual que era inadecuada, pero
Tomen en cuenta esto. Estamos hablando de adolescentes y de jóvenes adultos. Están conociendo e iniciando las relaciones sociales, ¿no? Es importantísimo. Vean aquí la importancia de la educación en lugar del no. No tengamos miedo en criar a nuestros hijos y poner ciertos límites. No estamos hablando de violencia, no estamos hablando de violencia física, no estamos hablando de castigos físicos, estamos hablando de la importancia del no dentro del vínculo humano. Y aquí, justamente estos límites nos pueden venir a ayudar luego, ya en el momento en que crecemos y nos relacionamos con los demás. Escuchar y ser escuchados, esto se relaciona directamente con padres y hermanos. Y vean, finalmente, es importante reconocer las diferencias generacionales. Por favor, a los padres, a las familias que estén escuchando esto, no funcionan las generaciones actuales de la misma manera como funcionamos nosotros, como los que tienen 50 años, 60 años, 70 años, 30 años, 40 años. Cada generación viene con una dinámica particular. Esto de la virtualidad nos pasa. Esto de la virtualidad viene con reglas totalmente diferentes. No sacamos nada cerrándonos frente a esto y no reconociendo la importancia que tiene ahora la virtualidad, sino que lo que tenemos que hacer es conocer sobre ella y saber cómo acompañar a estas nuevas generaciones. Y como les decía, nada es seguro, lamentablemente, al 100%. Listo, bueno, creo que por temas de tiempo, traté de guardar un poco el tiempo. Listo, tuve que volar, pero espero que les haya aportado. Muchas gracias. Les escucho. Agradecemos a la doctora Egas. Sí, el tiempo es un reto, pero realmente muy buen espacio también y le agradecemos su aporte. Tenemos algunas preguntas. Estoy tratando de organizarlas para direccionarlas con nuestra experta. La primera nos menciona, doctora, muchas gracias por su presentación, muy enriquecedora para quienes convivimos con juventudes. Me ha marcado reconocer que los vínculos con nuestros niños, niñas y adolescentes son importantes para darles herramientas, perdón, y que puedan confrontar agresiones por cualquier medio y más por medios digitales. Mi observación para conocer su opinión es que si esos mismos vínculos ausentes o deficientes podrán ser los causantes de las malas conductas de los agresores. Sí, bueno, claro. A nivel del tema del agresor, estábamos aquí hablando como, si queremos, hay que tener mucho cuidado con la palabra víctima, ¿no? Con las personas que son acosadas o que tienen o que reciben lamentablemente este ciberbullying. Hemos hablado de eso. ¿Qué pasa con el otro lado, no? Evidentemente, estamos hablando también de seres humanos. Sí, con una conducta muy particular, con una conducta que de una u otra manera viene a romper con lo que nosotros denominamos el lazo social, es decir, cómo nos relacionamos con los demás. Cuando nos relacionamos con los demás, yo les había dicho, necesitamos conocer sus dinámicas y también las normas que de una u otra manera rigen para los vínculos humanos, ¿no? Sí, algo pasa a nivel de los vínculos, algo pasa a nivel de esta relación con el otro que viene a mostrarse con una relación extremadamente violenta, ¿no? Con un tipo de relación, yo diría hasta en ciertos casos brutal, en otros violenta, pero que de una u otra manera se tapa a través del anonimato. Entonces, sí, algo está pasando. Y es por eso que es muy importante, cuando abrimos espacios, por ejemplo, de atención psicológica y de acompañamiento, pensar no solamente en las víctimas, sino pensar en todo el mundo, en los que necesiten. Y es importante también abrir espacios justamente para estas personas. Gracias. La siguiente consulta nos pregunta, pero nos dice, en el celular de mi hijo encontré un chat con una compañera de colegio con mensajes preocupantes, incluso se mandan videos y fotos un tanto sugestivos. No sé qué hacer, mi hijo tiene 15 años y no le he dicho que ya vi ese chat. Realmente no sé qué hacer. ¿Cuál sería su sugerencia? Bueno, en este caso sí es importante una cosa, más allá de culpabilizar, recuerden que estamos hablando de adolescentes y los adolescentes de una u otra manera también tienen esta curiosidad y está en un momento en el cual está descubriendo
también no solo las relaciones de parejas y amorosas, sino estas relaciones donde se atraviesa la sexualidad, ¿no? Es un poco de lo que hablábamos antes. Por ejemplo, el hecho de enviar fotos, el hecho de enviar videos, y esto es algo que se ha dado y son las grandes problemáticas, no solo en el Ecuador, a nivel mundial, ¿sí? El hecho de que yo envío una foto o envío un video a mi pareja, a mi enamorado, a mi enamorada, pensando que única y exclusivamente va a ser para él o para ella y después se viraliza. Esa es una de las grandes dificultades. Hay que ponerlo en palabras. Y cuando yo hay que ponerlo en palabras, no es ir a culpabilizar a la vez, es comenzar a hablar dentro de una lógica. Bueno, iba a decir de prevención, pero en este caso no es prevención, porque en este caso ya se está realizando, más bien de hablar sobre estas problemáticas que están pasando. ¿Sí? El decir, mira, lo que está pasando en la actualidad a nivel mundial, mira este caso, mira este otro caso, mira lo que ha pasado, ¿no? Yo sé que tal vez a veces es difícil, pero las nuevas generaciones funcionan mucho con eso. Hay videos, hay documentales, hay historias con relación a esto, ¿no? Con relación a cómo los estafadores o cómo las personas que de una u otra manera vienen a violentar o vienen a utilizar estas fotos o estos videos abusan luego de las jóvenes o los jóvenes a todo nivel, a nivel financiero, a nivel, bueno, es un ciberacoso brutal, ¿no? Eso se puede ver. Entonces, en la actualidad podemos, de una u otra manera, el traer esos ejemplos para nuestros hijos, para los adolescentes, para los jóvenes, porque funciona así, ¿no? Eh, y por eso era importante el último cuadrado que yo les presenté, en el que decía escuchar y ser escuchados, porque es importante también escuchar. No sacamos nada ahorita, en ese momento, culpabilizando, porque el rato en que culpabilizamos, en que hablamos, en que castigamos, en que lo único que vamos a lograr es que ese joven o esa joven se reprima totalmente, se encierre y no vamos a saber en realidad qué otras cosas pueden estar pasando. Muchas gracias. Tenemos dos consultas más. En mi iglesia, el pastor nos dijo que debemos estar atentos a las redes sociales de nuestros hijos e incluso meternos a sus chats de WhatsApp. ¿Qué tan recomendable es eso? Ah, ese es un gran, esa es la pregunta del millón, todos quisiéramos saber eso. Por supuesto, no lo sé. A ver, vamos a ver, claro, aquí es el límite, hay un límite, ¿no? El límite es, como yo les decía, la virtualidad es enorme. La virtualidad es algo que nos depasa y que nunca vamos a poder, como padre o como madre, saberlo todo. Porque este ha sido uno de los grandes cuestionamientos eh, de la humanidad desde hace mucho tiempo, no solo en la virtualidad, también en la época presencial. El padre o la madre quisiera saber todo para poder proteger, para poder acompañar y para poder evitar que su hijo o su hija de una u otra manera sufra. Y ahí vienen los límites del humano. No vamos a poder saberlo todo. Ese padre o esa madre, tal vez ahora, es, la persona que preguntó la pregunta anterior, tal vez ahora se enteró viendo el chat. Pero van a haber muchas otras cosas que no saben. Van a haber muchas otras cosas que se les va a ir de las manos. No podemos nosotros saber al 100%. Y es por eso que es importantísimo, más bien, en lugar de pensar que si nos metemos en los chats o en las redes sociales, vamos a poder controlarlo todo, puede ser que nos enteremos de ciertas cosas, pero puede ser que no, van a haber otras cosas que no sepamos, sí ir por el otro lado, sí ir por la relación y por el vínculo, ir por ese encuentro y que sabemos, yo estoy hablando y cuando hablo de la adolescencia, sé lo complicado que puede ser a veces las relaciones de los padres con los adolescentes en ese momento. Que hay desencuentros, forma parte del humano. Pero es importante apostar a ese espacio de encuentro para poder hablar y escuchar. Gracias. Finalmente, como líder de jóvenes dentro de una organización religiosa, me he topado con situaciones de restricción en el uso de redes y medios digitales a los jóvenes, pero considero que eso ha incitado a su mayor uso y con más riesgo porque lo hacen a escondidas y eso daría más propensión a que se expongan a situaciones peligrosas y no cuenten con alguien.
¿Cómo intervenir de manera sutil con esos padres o pastores? Claro, tomen en cuenta una cosa, es algo que no lo dije por tema de tiempo, pero la adolescencia es una etapa en la cual el ser humano, digo el ser humano, porque poco importa, él o la adolescente, no importa si es hombre o mujer, eh, uno de los objetivos es cuestionar al adulto. Forma parte del desarrollo del adolescente. El adolescente va a cuestionar al adulto, está ahí para cuestionar el mundo, además, que ha sido construido por el adulto. Entonces, siempre va a haber algo de qué quejarse, porque forma parte de la etapa de la adolescencia, ¿no? Y, claro, evidentemente, el adulto está ahí, yo les ponía en una de las diapositivas, es importante los límites y, evidentemente, el acompañar a desde que son niños, acompañar con este proceso de límites y del no. Ahora, el no se va a dar. Que ellos acepten o no el no es otra cosa. Que durante la adolescencia vamos a encontrar adolescentes que vengan a romper los límites, claro que sí. Van a ver, van a estar, iba a decir van a estar obligados, no, van a estar tentados a romper los límites y lo van a hacer, muchos de ellos, ¿no? Entonces, claro, el momento en que venimos a fortalecer esta idea de no las redes sociales, de no la virtualidad, de no esto, de no lo otro, entonces es como empujarles un poco más. Con esto no quiere decir que no sea necesario que exista, es importante que exista reglas, es importante que existan normas, pero es importante que también se las explique, porque en la actualidad también hay la tendencia a decir no porque no. Explicar esto que hemos visto hasta ahora, ¿no? Explicar que el riesgo es enorme y explicar que el riesgo es tan grande, es terrible tener que usar estos ejemplos, que hasta ha llevado a la muerte de los jóvenes que han sido o que han sufrido un ciberacoso. Entonces, aquí no estamos hablando únicamente de un acoso puntual o de algo que pasa y ya pasó un rato y ya se olvidaron. No, estamos hablando de un fenómeno que puede realmente ser muy nocivo. Listo, agradecemos profundamente a la doctora Verónica Egas por esta valiosa exposición que nos reta a actuar con responsabilidad y amor hacia nuestras juventudes. Les recordamos que en breve continuamos con nuestra segunda charla titulada Impactos, una mirada a la disciplina en la Iglesia a cargo de Juan Pablo Carrillo, pastor y miembro de Catartizo, con amplia experiencia en liderazgo y consejería. Esta sesión iniciará a 2:45. Les invitamos a conectarse en el enlace que se envió a sus correos o pueden visitar la página web de Catartizo. Muchas gracias nuevamente y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, gracias a Catartizo. Hasta luego.